En este video vamos a hablar de la bilirrubina. En el video pasado la habíamos visto formando parte de los aniones orgánicos siempre y cuando estuviera conjugada y decidimos estudiar la parte debido a que esta tiene muchas implicaciones en el organismo. ¿Pero qué es la bilirrubina? Resulta que los eritrocitos viejos o senescentes van a ser captados por los macrófagos del sistema retículo endotelial, los cuales van a retirar estos de la circulación y van a hacer un metabolismo de la hemoglobina que contienen ellos, dividiendo esta en el grupo o en la proteína globina y el grupo hemo. Este grupo hemo a su vez va a ser dividido por la enzima hemooxigenasa en hierro libre, que se va a ir por la circulación con la transferrina, y una sustancia que conocemos como biliverdina. Y esta biliverdina posteriormente va a ser reducida hasta formar bilirrubina, la sustancia que nosotros conocemos. Esta bilirrubina que se forma acá es de la forma no conjugada, y esta es la que nos vamos a encontrar entonces llegando hacia el hepatocito en el sinusoide. La captación de esta bilirrubina sigue siendo muy controvertida. En el video pasado vimos que el OATP mediaba la captación de bilirrubina, pero conjugada, es decir, la que ya el hígado había excretado por la membrana vasolateral y la volvía a recaptar por este sistema. Sin embargo, no se sabía a ciencia cierta cómo se recapta o cómo se capta la bilirrubina no conjugada. Se dice que también puede ser por este mismo OATP, por eso pongo el signo de interrogación, pero también muchos proponen que sea por un mecanismo dependiente de cloro o por mecanismos electroneutros. Independientemente de esto, cuando llega al interior del hepatocito, necesita de la conjugación, que en el video pasado vimos que se daba por la enzima UGT1, quien la iba a conjugar con glucoronato. Y posterior a su conjugación se podía dar el paso a la excreción, en donde esta excreción puede ser por la membrana canalicular mediada por la bomba MRP2 o por la membrana vasolateral mediada por la bomba MRP4. La bilirrubina que se va vía biliar va a llegar al intestino delgado y allí va a ser metabolizada por las bacterias formando lo que se conoce como el urobilinógeno, el cual posteriormente también va a formar estercobilina. Y esta estercobilina es la que se va a encargar de darle el color característico a las heces. Un 80% del urobilinógeno va a permanecer en el intestino para formar esta estercobilina, mientras que un 20% va a ser reabsorbido por el enterocito para ir por la circulación. Y allí una parte puede irse hacia el hígado, mientras que otra muy pequeña va a irse hacia el sistema renal para formar lo que se conoce como la urobilina, y esta es la que va a dar el color característico a la orina. Es importante que se note que aquí la proporción de urobilinógeno que llega al sistema renal es una menor cuantía, mientras que la que se queda en el intestino para formar estercobilina es mucho mayor. Esto nos va a servir para entender los mecanismos que vamos a ver a continuación. Antes de ver los tipos de ictericia, es importante resaltar que la bilirrubina no conjugada, al ser lipofílica, es decir, al ser poco hidrosoluble, necesita un transportador en sangre, que en este caso es la albúmina. Por lo tanto, una pequeñísima parte va a estar en forma libre en el plasma. Y es en la forma libre en la cual ella puede pasar a los tejidos e incluso atravesar la barrera hematoencefálica, generando entonces una encefalopatía por toxicidad hiperbilirrubinémica, que lo conocemos como el kernícterus. La bilirrubina conjugada, como es hidrosoluble y puede circular libremente en el torrente sanguíneo, se une laxamente a la albúmina. Solamente en concentraciones muy elevadas va a formar complejos mayores con esta misma proteína, que ya se le conocería como la fracción delta de la bilirrubina, que es la que permanece unida a la albúmina. Con esto ya podemos hablar de la ictericia, que la conocemos como la coloración amarillenta de la piel, los tejidos y las mucosas debido a la concentración excesiva de bilirrubina en sangre, sea del tipo conjugado o no conjugado. Recordemos que la bilirrubina conjugada va a ser más hidrofílica que la no conjugada y por lo tanto va a ser más fácil de eliminar. Por lo tanto, determinar el tipo de ictericia o en el caso el tipo de hiperbilirrubinemia que se esté presentando nos va a determinar también la severidad de ese tipo de ictericia. Muchos clasifican las ictericias en prehepática, hepática y extrahepática, siendo la prehepática en donde el mecanismo defectuoso está antes de que la bilirrubina llegue al hepatocito, es decir, el hepatocito está sano, siendo la hepática en donde el hepatocito está defectuoso, ya sea por una mutación en sus bombas o en sus enzimas, y siendo la extrahepática una obstrucción en los conductos biliares. Pero en este caso, para el video y para la explicación, vamos a hablar del tipo de hiperbilirrubinemia que se esté presentando y los tipos de ictericia, más no de la fisiopatología. Por eso, en este caso, vamos a clasificar las ictericias según el tipo de hiperbilirrubinemia que se esté presentando,
sea el tipo conjugada o no conjugado. Empezando por la no conjugada, esta puede venir dada por cuadros hemolíticos en donde la tasa de destrucción de los eritrocitos es demasiado alta y esto representa que hay mayor excreción o mayor formación de bilirrubina en sangre del tipo no conjugado. Quiere decir que estas formas van a predominar sobre el tipo conjugado. La bilirrubina no conjugada la conocemos también como bilirrubina indirecta, mientras que la bilirrubina conjugada la conocemos como bilirrubina directa, para que lo tengamos en cuenta y muchas veces no lo vamos a encontrar así en los textos. Cuando hablamos de una ictericia neonatal fisiológica, también estamos hablando de una hiperbilirrubinemia no conjugada, debido a que la tasa de recambio de los eritrocitos en los neonatos va a ser muy grande comparada con la tasa de conjugación de ese mismo hígado del neonato. Por lo tanto, se va a presentar esta ictericia fisiológica. Sin embargo, esto va a estar aún más marcado en los lactantes prematuros, debido a que el hígado todavía no está preparado con este proceso de conjugación. Y esto significa que va a prevalecer mucha más bilirrubina no conjugada de forma libre, es decir, que no está unida a la albúmina. Y esto representa que va a poder pasar más fácilmente a los tejidos y a la barrera hematoencefálica. El último tipo de afección que nos puede generar esta hiperbilirrubinemia no conjugada es un daño o una ausencia total de la enzima UGT1, que también se le conoce como síndrome de Klicker-Najar tipo 1 cuando está ausente y Klicker-Najar tipo 2 cuando está parcialmente inactivo. En este caso, el hepatocito o esta enzima no puede conjugar correctamente la bilirrubina y por lo tanto van a prevalecer en sangre las formas no conjugadas sobre las conjugadas. Ya para pasar entonces a la hiperbilirrubinemia conjugada, esta va a ser menos agresiva debido a que al ser más hidrosoluble va a poder eliminarse por el riñón o por la orina. En este caso, las causas que nos pueden llevar a este tipo de hiperbilirrubinemia pueden ser un fallo en las bombas que excretan esa bilirrubina o un fallo en los transportadores que captan esa bilirrubina ya conjugada, como por ejemplo es el síndrome de Dewey-Johnson cuando la MRP2 está mutada o el síndrome de Rotor cuando la OATP está mutada. Todo esto se representa en una deficiencia en la excreción de esa bilirrubina. Por lo tanto, las formas conjugadas van a prevalecer sobre las no conjugadas. Y también se nos puede presentar esta hiperbilirrubinemia en ictericias obstructivas, es decir, cuando se obstruyen los conductos biliares. Los tipos de hiperbilirrubinemia que se estén presentando nos van a permitir hacer un diagnóstico diferencial trabajando con todo lo que hemos visto a continuación. ¿De qué manera? La hiperbilirrubinemia no conjugada que se puede generar, por ejemplo, por un cuadro hemolítico, al haber este aumento de esa bilirrubina no conjugada en sangre, quiere decir que la tasa de conjugación del hepatocito está saturada, es decir, está conjugando mucha más bilirrubina de lo normal. Sin embargo, el sistema está saturado y por eso prevalecen las formas no conjugadas sobre las conjugadas. Pero este hepatocito, al estar trabajando a su máxima capacidad, va a exportar más bilirrubina conjugada al canalículo biliar de lo normal. Esto implica que al intestino está llegando más bilirrubina y por lo tanto más formación de urobilinógeno, que se va a transformar en estercobilina y por lo tanto nos va a dar una hiperpigmentación de las heces que las conocemos como hipercolia. Por el contrario, en estos casos la orina no va a tener coloración. A pesar de que hay urobilinógeno que se puede reabsorber e ir al riñón, recordemos que esta cantidad es muy diminuta y realmente lo que va a determinar el color de la orina es lo que vamos a ver a continuación, en donde caso contrario a lo que ocurre en la hiperbilirrubinemia no conjugada, en la hiperbilirrubinemia conjugada lo que está ocurriendo es que hay un fallo en la excreción de esa bilirrubina, quiere decir que no está llegando al intestino y esto implica que no hay formación de urobilinógeno. Por lo tanto, no hay formación de estercobilina y las heces se van a presentar sin coloración. Esto se le conoce como acolia, pero por el contrario, la orina se va a presentar con excesiva coloración o que también lo conocemos como coluria. Y esto viene determinado no por el urobilinógeno, porque recordemos que no se está produciendo, allí no está llegando bilirrubina, sino que va a venir determinado más que todo por la cantidad de bilirrubina conjugada que se está eliminando por la orina. Recordemos que al ser esta hidrosoluble, por allí se puede eliminar. Entonces, esta es la que realmente nos va a dar esa coluria que se ve en los casos de hiperbilirrubinemia conjugada. Y también cabe aclarar que en este tipo de hiperbilirrubinemia conjugada, como no está llegando esa bilirrubina al intestino y no hay producción de urobilinógeno, la prueba de urobilinógeno en la orina va a salir negativa, a pesar de que salga con una coloración excesiva. Recordemos que ese marrón oscuro que se produce en la coluria viene más que todo dado por esa cantidad de bilirrubina conjugada que se está eliminando por la orina, no tanto por la urobilina como tal, porque no hay presencia de urobilinógeno. Ya con esto terminamos entonces este video de la bilirrubina.